que va a salir el año que viene por Editorial Mar Dulce, que se llama La Edad del Agua. Teníamos que encontrar a Martín Ansúa. Nosotros, digo ahora. El que tenía que encontrarlo era el cura. La familia se lo había encargado y él se lo tomó como algo personal. Estaba obsesionado. Ya había hecho ese tipo de trabajos en poblaciones que estaban hundidas en la selva. De cosas así me fui enterando a medida que avanzábamos y nos cruzábamos con distintas personas. También supe de los milagros que le adjudicaban, desde sanar de palabra animales bichados, hasta operar de apéndice a un indio al que le salvó la vida, examinándole el abdomen con los dedos, sin abrirle ni un centímetro de carne. Esas cosas se decía que había hecho el cura. El santero lo nombraban en algunos lugares cuando nos veían llegar, y se hacían a medias la señal de la cruz. Nadie pudo explicarme muy bien cómo, pero se contaba que una vez había encontrado un cadáver desaparecido. Era de un tipo de la zona que pasaba gente de una costa a la otra. Por el río bajaban las embarcaciones llenas de fruta y bultos de caña y cebo para los pueblos de la orilla. Un día, cuando el hombre se tiró a buscar un fardo de juncos que se había caído de una barcaza, el tronco de un árbol que traía la correntada le abrió la cabeza y el agua se lo llevó sin que nadie supiera dónde el río había escondido el cuerpo. Esa era la versión de los gendarmes. El hombre estaba arreglado, pero el acuerdo que tenía con los militares que cuidaban los puestos de frontera se rompió. El cura dijo que había empezado a tener sueños con el desaparecido, que la imagen del tipo venía por las noches hasta su rancho y él la veía contra una pared, como si estuviera proyectada. «Estoy acá», me contó el cura que le decía al tipo, y que mientras le hablaba se tocaba el pecho con el dedo índice. Cuando el dedo le atravesaba la transparencia inerte del cuerpo, la imagen explotaba como una burbuja. Entonces el cura fue, se presentó a la familia del hombre y les dijo: «Yo sé dónde está el muerto». Llegaron en caravana los botes por el río, de noche, con las velas encendidas, chorreando de ser el agua para verlo. Él sacó un pan de una de las bolsas que llevaba colgada, cortó un pedazo, lo masticó hasta hacer una papilla con su saliva y empezó a tirar los pedazos al río. Dicen que en voz baja cantaba. Después siguió el pan hasta que los pedazos se juntaron en un lugar, cerca de la orilla. Así fue como encontraron a aquel tipo, que más que un golpe, tenía el cráneo abierto por un balazo que ya se le adivinaba a través de la carne comida por los peces. Muchas veces contó el cura que los muertos le hablaban. De chico, me dijo un día, empezaron a llegarme esas voces. Cuando jugaba en los sembradíos y veía nítidas, brillantes, las imágenes de los muertos de la guerra tomando el té o bailando, pedazos de cuerpos desmembrados por las balas de los cañones, difuminándose en el atardecer de los campos de alfalfa. Allá, decía el cura levantando el dedo índice, en el pasto quemado por el frío y el medo de los bueyes, en el sur algodonero, en mi país. El viejo Ansúa no quería saber nada al principio, pero después, cuando el cuerpo de Martín no aparecía, se dejó convencer y lo mandó a buscar a él para que lo encontrara. Así era el viejo, me decía el cura cada vez que se acordaba, un flojo de mierda. Maneses nos venía siguiendo la pista. Ya nos había cruzado a balazos desde el otro lado del río donde estábamos acampando. Lo que no había calculado el cura era que pudiera ser un rodeo tan grande en tan poco tiempo y aparecerse de nuestro lado. Ese hombre estaba obsesionado con algo que no entendimos hasta que nos lo chocamos con nuestra cara. Era que la constructora había desarrollado los planos que tenían los Ansúa y había construido el proyecto en medio de la selva. Decenas de antenas clavadas como alfileres, las cabezas metálicas elevadas, mirando al cielo como si fueran cardos del apocalipsis. Nosotros bordeábamos la costa, ya no podíamos ir río abajo remando, no nos quedaba otra que entrar por la selva a brazo y machete. Hicimos noche bajo una ceiba enorme y nos despertamos al amanecer, temblando, el cuerpo entumecido por el frío, sin entender. Al salir de la carpa vi pájaros caídos, otros muertos, duros en las ramas, y un mono que había sido sorprendido por la muerte, con el corazón quieto, la boca abierta, la mirada para siempre poseída por la tierra, hecho una alfombra de escarcha. Estaba nevando, caía una pompa suave como si alguien la esparciera sobre nosotros con las manos. Y arriba, un ojo abierto que giraba, escupía el mínimo algodón de hielo. Con el cura y Pereira nos miramos en silencio sin saber qué hacer.
Caminamos toda la mañana siguiendo el rastro de la nieve, porque nos dimos cuenta de que a medida que avanzábamos, la consistencia de los copos era más densa. Si afuera de la carpa, a los pocos minutos de caer, la nieve se diluía en un agua ostentosa, en el centro del ojo que se abría entre las nubes, estaba más cerca de ser granizo que nieve. Siguiendo ese rastro nos encontramos con las antenas y con las armas de Maneses. ¿Y Bredich?, preguntó Atila. ¿Usted lo conoció? No, dijo el periodista. Sé lo que sé por lo que el cura me contó. Parece que ese hombre vivía en un estado de constante mal humor. Una vez, me contó el cura, había estado varias semanas hablando de algo que lo tenía incómodo. Sentía que eso lo alejaba de la realidad, como cuando un olor nos deja al borde de un mundo al que ya no podemos regresar y en una milésima de segundo vuelve a esfumarse en el universo. Por semanas habló de esa incomodidad y de esa sensación que iba y venía como un estornudo que no podemos dar, hasta que una mañana salió del rancho a los gritos, la cara deformada de euforia, masticando una palabra entre los dientes: etinilestradiol. Cuando logró calmarse, le contó al cura que leyó esa palabra cuando había muerto su hermana a los pocos días de que su madre pariera. La bebé había nacido con el cráneo completamente deforme y los médicos no tenían ni idea de cuál era la causa. Hablaban de que quizás la mujer, sin saber que estaba embarazada, se habría hecho una serie de radiografías. Los rayos habrían tallado el cráneo del feto hasta convertirlo en un crustáceo. Lo cierto es que después de muerta, la imagen de aquella bebé lo perseguía por las noches. Durante un largo tiempo, el Moisés que los padres habían puesto en la habitación al lado de su cama continuó allí. Esa era, pensaba Bredich, tenía que ser la razón del retorno. Muchas veces le contó al cura de qué manera, a mitad de la madrugada, sentía que esa presencia arrastraba su cráneo deforme por el piso de la habitación, intentando treparse a su cama. Bredich, completamente aterrado, se cubría con la sábana, rezaba hasta que casi asfixiado se desmayaba para despertar recién al otro día. Se pasaba las mañanas meditabundo, pensando que cuando llegara la noche tendría que lidiar otra vez con la presencia de su hermana muerta y ese roce ensordecedor que hacía la carne contra la alfombra. Pero pensó una mañana, tal vez, que su hermana le estuviera pidiendo ayuda desde el más allá, que aclarara algo, que encontrara culpables. Eso pensó, me dijo el cura. Muchas noches la esperó llorando, pero el terror no volvió. Años más tarde, su madre se quedó embarazada nuevamente. Un día que estaba solo en su casa, se metió en la habitación de la mujer. Cuando abrió el cajón de la mesa de noche, además de los estudios y la partida de defunción de su hermana, encontró una caja de pastillas. Pensó que su madre las tomaría por un resfrío o algo así, hasta que leyó que eran anticonceptivas, y en los componentes la palabra que salió gritando del rancho. Bredich entendió, quiso entender, que esa era la causa de la deformidad, de la muerte de su hermana. Pensó que su madre había tomado las pastillas y que los químicos no habrían sido lo suficientemente potentes para evitar el embarazo, pero sí para moldear el residuo fetal que había sido la nena. Cuando volvió la mujer, la esperó escondida atrás de una puerta y con un palo la hizo abortar a golpes. El cura me contó que Bredich quería construir lo que él llamaba la máquina total, la máquina de Dios, un sistema de antenas que recibieran las ondas, las distintas potencias de la electricidad, de la humedad que estaba contenida en el aire, y las convirtieran en partículas que iba a disparar al cielo para que se condensaran en nubes, en vientos que generaran desbordes en el cauce de los ríos, en bloques de calor que cayeran como bombas desplegando sus sequías interminables sobre la superficie de la tierra. Que Bredich le había dicho que todo lo que él, el cura, pudiera decirle sobre Dios era impreciso. Bredich decía que sabía que Dios era un conjunto indeterminado de antenas, el ojo que todo lo ve y la gran epidermis que todo lo siente, un conjunto de sensores que componían su propia lógica de sensibilidad, un lector, el lector total, que podía absorber el mínimo movimiento del mundo para convertirlo en significado y consecuencia, que eso era Dios, y que eso era también, en una mala copia, en una copia bastante imprecisa y decadente, la ley de los hombres. Que él, que tenía tiempo desarrollando estos planos, construiría una nueva manifestación de Dios. Según Bredich, esos planos estaban construidos de acuerdo con lo que el propio Dios le iba dictando en sueños. Que ese dictado era el dibujo de su sistema nervioso
y que a través del clima que esas antenas iban a crear, Dios iba a demostrar sus estados de ánimo sobre todos los vivos y los muertos de la tierra. Bredich comenzó a tener sueños donde se veía, construyendo subido enormes andamios en medio de la noche del universo, con caños, tubos, pulmones de acero y extractores, el mapa de los nervios de Dios. Así se lo hacía saber a todos los que quisieran pagar unos tragos de vino para que les contara su historia. Pero también vendía una copia de los planos como un mendigo vende estampitas en la puerta de una iglesia, a cualquiera que le pagara un plato de comida. Aunque nunca los originales, me dijo el cura que le dijo Bredich mientras le guiñaba un ojo y tragaba el plato que un nuevo comprador le había pagado. Esa fue una de las últimas veces que el cura lo vio. Pero en otro de esos tantos derrapes, Bredich vendió los planos una vez más, aunque en realidad los planos verdaderos solo él sabía dónde estaban. Lo conoció a Martín Ansúa y de a poco lo fue convenciendo de que el futuro del clima y de las cosechas estaba en esta idea descabellada. Así fue que Bredich, que según el cura había sido un genio que terminó con la cabeza quemada por el alcohol barato, embaucó a Martín Ansúa y desapareció. Bueno, gracias.